Bueno, les decía, el Partido Popular va a llevar una ley de desahucios express al Congreso y sostiene que tiene la esperanza de poder sacarla adelante, convenciendo a algunos grupos que, por supuesto, no estén dentro de la coalición del Gobierno, o al menos de los partidos que figuran dentro del Gobierno, es decir, Sumar y el Partido Socialista. Veremos si sale adelante, porque estamos hablando de una realidad que, me decía Iciar, sufren en primera persona 80.000 personas que, como en tu caso, habéis visto cómo una de vuestras viviendas ha sido ocupada, ¿verdad? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Una de nuestras viviendas, no. En tu caso, tu vivienda, sí, una de las... Yo la alquilaba para pagar a su vez un alquiler, o sea que es mi única vivienda. Recuérdanos cuál es tu caso. Hablamos contigo hace ya unos cuantos meses. Creo que la situación ha cambiado poco desde el punto de vista judicial. Nada. Y también desde el punto de vista personal para ti. Recuerdo que desde el punto de vista personal para ti, tú ahora mismo tienes que vivir gracias a la ayuda de tus padres, porque vivías en parte por el alquiler de tu vivienda. Me mantenía con eso y mi sueldo. Y mantengo a mis tres hijos así, pero desde que me dejaron de pagar, aguanté unos meses, me endeudé, pensando que podía ir rápido el tema, ya que era mi única vivienda, y me tuve que ir a casa de mis padres. De ahí estamos, apiñados. Porque ¿cuándo dejaron de pagarte? ¿Desde cuánto? En julio del 2022. En julio de 2022. Y comenzaste, digamos, a litigar para reclamar el uso de tu vivienda prácticamente de inmediato, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora mismo en qué situación se encuentra, legalmente? Legalmente, pues la sentencia fue a mi favor, pero se declararon vulnerables, con lo que cancelaron el lanzamiento, y el juez pidió en su momento pues que demostrasen su vulnerabilidad, porque faltaban documentos, no lo demostraban bien. Pues desde entonces, hace más de un año, sigue parado. Claro, en tu caso, cuando escuchas la posibilidad de lo que decíamos, que prosperen cambios legislativos para tratar de conseguir en determinados casos un desahucio express, es decir, que los propietarios podáis recuperar la vivienda en un plazo razonable y no en más de un año o 2 años, claro, como se ha llegado a llegar a registrar en algunos casos, entiendo que te suena muy bien, aunque para tu caso personal llegue tarde. Hombre, para mi caso personal llega tarde porque ya, vamos, me han estado quitando la vida durante estos años. Pero el desahucio express está bien, pero si hubiesen puesto medios como la ley dice, que los ayuntamientos se tienen que hacer cargo de los vulnerables, en mi caso Rocío Alcántara, la alcaldesa de Alcobendas, que es del PP, que hablé con ella personalmente hace unos meses y no dan soluciones. Entonces, si eso se hubiese arreglado, a lo mejor no estaríamos en este caso. Porque si resuelven las viviendas, a nosotros nos devuelven la... Claro, porque tú, en el fondo, ahora lo que estás haciendo es, digamos, una labor social que no te corresponde a ti. Escudo social, con mantengo una familia. Vivienda, sino que estás, de alguna manera, sosteniendo una familia que, en el caso de que efectivamente se demuestre que creo que sí que es el caso, o puede ser el caso, sean vulnerables, no me voy a meter debería porque ser atendida eso no depende de mí, por los servicios sociales, en este caso del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o del gobierno central. Sí, claro. Si los declaran vulnerables, tienen que hacer cargo de ellos. Los pequeños propietarios no podemos hacernos cargo de las familias. Lo que está claro es que tú eres de carne y hueso, tú no eres ningún bulo, la casa era tuya, ya no sigue siendo tuya, pero ya no tienes el alquiler, ¿no? Lo digo porque me decías, es que encima en muchas ocasiones nos tratan como si fuéramos un bulo. Y nos ponen verdes en las redes sociales, a la plataforma, a todos los afectados, y nos criminalizan, como si fuésemos nosotros los culpables del tema del alquiler, de que, pues eso, que solo sacamos dinero del tema. Bueno, decíamos que efectivamente es una realidad que sufren en primera persona unas 80.000 personas en nuestro país, unas 80.000 familias, pero que evidentemente también asusta a otras muchas familias que, por ejemplo, no ponen sus viviendas en el mercado del alquiler, a pesar de que está subiendo, de la manera en la que está subiendo no nos protege el precio del alquiler, precisamente porque tienen ese temor de que les pueda ocurrir algo así. Claro. Es verdad que lo más eficaz sería un cambio normativo, un cambio en la legislación, pero les vamos a contar también esta noche algunos consejos que con un poco de suerte pueden llegar a evitar que sufran esas consecuencias o que una vivienda pueda llegar a ser ocupada ilegalmente. Se lo vamos a preguntar en concreto a Eduardo Martínez. Eduardo Martínez es colaborador de Idealista News. Tiene ya la amabilidad de acompañarnos. Eduardo, bienvenido. Buenas noches.
Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tú has publicado alguna serie, digamos, de medidas, de, vamos a llamarle trucos, que pueden, cuando menos, hacer algo más difícil la intención de algunos ocupas de entrar en una casa, quedarse a vivir en ella y plantear un problema como el que estábamos comentando que sufre Itziar. Una de ellas, a lo mejor en esto cuesta caer, pero claro, evidentemente tiene su sentido. Tú dices, ojo con los anuncios, ojo con, en el propio edificio en el que está la vivienda, poner, por ejemplo, esos tan típicos carteles de se vende, porque con esto, en el fondo, es verdad que, entre otras muchas cosas, estamos dando una pista a los ocupas, ¿no? Efectivamente, un cartel de se vende es un reclamo para los ocupas. Están organizados, saben lo que hacen y muchas veces organizan rondas por diversas urbanizaciones o pisos, incluso suben a llamar la puerta para ver qué viviendas están vacías o qué no y así elegir su víctima inmobiliaria. Además, es conveniente siempre, no, además de no poner anuncios, hacer que la vivienda parezca que tenga vida. Puedes pedirle a lo mejor a algún vecino que entre de vez en cuando a encender las luces, comprar aparatos de domóticas que las enciendan automáticamente o que bajen las persianas. Todo esto influye y evita a los ocupas, quizás no al 100%, pero hace que a lo mejor pongan su foco de atención hacia otras casas en las que no se están llevando a cabo estas prácticas. Bueno, segundo consejo, en este caso seguramente mucho más aplicable, por ejemplo, para aquella segunda residencia, una casa en la costa a la que se va poco, se va solo durante los meses de verano y puede el propietario tener el temor de que resulte ocupada ilegalmente. Tu consejo es dejar dentro de la casa, especialmente yo digo en ese caso, en una segunda residencia, dejar bienes personales. ¿Por qué? Porque si hay bienes personales, se podría entender que no es una usurpación que tiene penas inferiores, sino un allanamiento de morada. La morada es el domicilio que constituye, o sea, de una persona. Y las penas por acceder a una morada son más graves. Esto lo saben los ocupas y si igual que tú dejas las pertenencias, ellos hacen lo mismo para evitar que puedas tomar acciones por tu propia cuenta o que echarles sea tan fácil. Bueno, y un tercer consejo, es verdad que tú publicas muchos más y conviene que si alguien está meditando la posibilidad o no de alquilar, por ejemplo, poner en el mercado del alquiler su vivienda, lo repase, pero uno que quizá es el más importante. En el caso de que ya se haya sufrido esa ocupación, tú dices, hay que actuar rápido en el marco de 48 horas porque ahí todavía sí se puede hacer algo, ¿no? Exactamente, si se les pilla en el momento cometiendo el delito, se podría actuar. Por ejemplo, si tienes una alarma de seguridad y estás alta, puedes llamar a la policía diciendo que han entrado a robar a tu vivienda. Pero una vez pasadas las 48 horas, la cosa se complica, porque los ocupas ya declararán que esa ya es su morada. Habrán dejado efectos personales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no les podrán echar, porque ya esa vivienda constituye su morada y la cosa se complica. Claro, Incluso ¿y por qué esa cláusula, vamos a decirlo así, no se aplica más? Porque el inquilino, mejor dicho, el propietario tarda normalmente más de esas 48 horas en conocer que su casa ha sido ocupada ilegalmente. Es que entran muchas variables. Por ejemplo, o sea, si la casa es una segunda residencia o está vacía, incluso pueden pasar semanas hasta que se entere. Pero en cambio, si la casa está ocupada, es que depende mucho de la causística. Pues de verdad, gracias por esos consejos, gracias por tu tiempo y ojalá que efectivamente no hubiera que llegar a tener que hacer públicos este tipo de consejos porque se regulara de una manera que diera más protección a los propietarios. Gracias en todo caso por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, gracias por estar con nosotros. Le decía también a Itziar. Itziar, no sé si conocías tú este tipo de consejos, de recomendaciones, digamos, de trucos antes de poner en el mercado. Claro. Pero la inquiocupación es más complicado, claro. Ahora sí que hay cláusulas en el contrato que también el propietario trata de protegerse, pero las ocupaciones se siguen produciendo, efectivamente, las ocupaciones ilegales. Lo dicho, Itziar, suerte con tu caso, que puedas recuperar tu vivienda, lo que es tuyo, y que ese problema que ha derivado también en lo personal, obviamente, en tu caso, con la necesidad de volver a recibir ayuda de tus padres, pues quede resuelto al menor plazo posible. Gracias también por estar con nosotros.